Bien, buenos días. Nuevamente compartiendo una palabra con cada uno de ustedes, dejando que el Señor edifique en la vida de cada uno de nosotros. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Anteriormente pues hemos estado eh, hablando, el último mensaje era un poco de confrontación. Hablábamos de lo que Dios nos manda, a poder poner todo en una balanza, a nivelar en Dios lo que es el amor, pero también lo que es la corrección. Y parte de ese proceso de formación que Dios está haciendo en nosotros, y máxime en el tiempo que actualmente estamos viviendo, tiene que ver con algo muy importante en el carácter del hombre, y es la humildad. ¿Por qué? Porque eso no es algo que uno nace con ello. De hecho, cuando uno nace, nace totalmente contrario. Nace con un sentimiento de egoísmo. Nótelo en los niños. Pídale usted si usted le da un juguete y usted le pide prestado un juguete a ese niño, lo que el niño va a hacer es que va a decir, no, mío, mío. Siempre va a haber esa tendencia, eh, como le digo, a, a no ser nosotros dados a la humildad, sino desarrollando una raíz de orgullo. Y hoy vamos a aprender un tema muy importante. Aprendamos humildad. Y quiero que por favor me acompañe al libro de Santiago, capítulo 4 versículo 10. Dice la palabra, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Ojo con esto. Aquí la palabra está siendo muy clara. Usted no es el que tiene que exaltarse. Es Dios quien lo va a exaltar a usted en el tiempo que Dios considere, no es en el momento que usted diga. Ahora, yo quise buscar un concepto de humildad y quise buscar algo sencillo y dice lo siguiente de la humildad, que no hace ostentación de sus virtudes. ¿Cuánta gente no se ha encontrado? Bueno, ojo con esto, porque que no hace ostentación de sus virtudes y viene usted y dice, ese soy yo. Ya desde ahí dejó de ser humilde. Ya desde ahí, si usted tenía una raíz de humildad, lo aterrizo, no tiene humildad. Porque la humildad no es aquel que anda buscando decir qué es lo que hace o qué es lo que logra. No, esa ostentación es precisamente lo que va levantando algo que es opuesto a la humildad y es el orgullo. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con personas que de repente hacen eso? Constantemente ellos mismos se echan las flores y para que usted en el momento de la conversación usted no le quede de otra que decir, sí, es cierto, sos así. O usted lo hace porque ya quiere que la persona deje de estar hablando. Y entonces dice usted, mejor le digo que sí, que es bueno en eso, aunque no lo sea. Eh, la humildad es algo muy importante. ¿Por qué? Porque nos hace fuertes. La humildad es aquella que nos edifica. ¿Por qué? Porque cuando nosotros formamos un carácter de humildad, ojo, la humildad no es debilidad y la humildad tampoco tiene que ver con pobreza. No tiene, porque muchas veces cuando uno se refiere a alguien, es una persona humilde y lo hace ver como una persona pobre. No, humilde es aquel que tiene talentos, pero que no necesita alardear de ellos, sino que sencillamente las personas saben que lo tiene y él no necesita la confirmación de los demás para saber que lo tiene, sino que sencillamente están ahí. Entonces, la humildad es esa, mire, la humildad es ese que tiene la capacidad de que nosotros sirvamos a otros. ¿Lo escuchó bien? La humildad tiene que ver también con servicio. ¿A cuántos usted en este tiempo ha aprovechado de su familia, de su casa, a servir? Tal vez usted siempre había estado acostumbrado a que lo atiendan a usted. Ahora yo le quiero lanzar una propuesta. ¿Qué le parece si este no sería un buen tiempo para que más bien usted haga todo lo contrario? Para que usted sirva a otros, para que usted brinde su servicio a otros. ¿A cambio de qué? A cambio de nada. A cambio de que sencillamente es usted el que está recibiendo la gana. Cada vez que usted sirve a alguien, sea que se lo agradezca o no se lo agradezca, la ganancia no es para ellos, es para usted, porque usted está formando su carácter, porque usted está llegando al punto en el cual el Señor nos quiere llevar y es a lo largo de lo cual vamos a ir viendo en esta enseñanza. Mire bien, eh, vayamos por favor al libro de Primera de Pedro,
capítulo 5, versículos 5 al 6. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 5 al 6. Dice la palabra: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y a todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Ojo con esto. La humildad tiene que ver también con el hecho de que sus recursos sirvan a otros. ¿Me escuchó bien? La humildad tiene que ver con que sus recursos sean al servicio de otros. Es dejar de estar viéndome a mí y empezar a ver a otros. Porque en la medida en que estoy viendo más a otros, estoy dejando de verme a mí. Y eso es precisamente lo que Dios nos quiere enseñar. Eso fue precisamente lo que Jesús vino a mostrarnos, lo que Jesús vino a modelarnos en la tierra. Él en ningún momento se preocupó por Él, Él se preocupó por nosotros. A Jesús no le importaron las críticas. A Jesús lo único que le interesaba es que nosotros pudiéramos entender un principio básico del reino. Vamos por favor al libro de Proverbios, capítulo 16, versículos 18 y 19. Proverbios capítulo 16, versículos 18 y 19. Fíjese bien lo que dice la palabra. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Nuevamente, mire lo que trae el orgullo, soberbia. Sigo con la palabra. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Mire que si hay un libro maravilloso que usted tiene que leer en la Biblia, es el libro de Proverbios. Cuánta sabiduría hay en él. ¿Quiere aprender humildad? Vaya al libro de Proverbios y lea todo el libro de Proverbios. Mire, es un libro maravilloso en el cual usted puede aprender mucha sabiduría, sin contar los otros libros que contemplan la Biblia. ¿Por qué? Porque a lo largo de todo eso usted va conociendo el carácter de Dios, usted va conociendo las promesas de Dios. Usted tiene problemas, vaya a la Biblia, ahí va a encontrar la solución a cualquier problema que usted esté pasando. Entonces, yo quiero que por favor entendamos esto. ¿Por qué? Porque muchas veces eso, lo contrario a la humildad, el orgullo, es precisamente lo que el enemigo levanta como un arma. ¿Para qué? Como un arma para que usted, a través del orgullo, usted vaya al pecado. Entonces, siempre que una persona ha tomado la decisión de dar libertad, de dar rienda suelta al pecado, siempre se levanta una raíz de orgullo. ¿Para qué? Para que a través de esa raíz de orgullo, él pueda hacer todo aquello que él quiere hacer. El orgullo es lo que hace que hagamos una cosa tan delicada como insensibilizar nuestra conciencia y no ser conscientes de lo que nosotros estamos haciendo. ¿Por qué? Porque el orgullo es aquel que dice, bueno, yo hago lo que quiero, vivo la vida como quiero, nadie tiene que meterse conmigo, y empieza a levantarse y a levantarse y a levantarse aquella cosa que no le edifica, que no trae nada bueno para su vida. Entonces, es importante que nosotros entendamos esto. ¿Para qué? Para que una vez reconociéndolo, entonces nosotros tengamos el cuidado que nosotros tenemos que tener. Mire, la humildad es algo tan increíble. Yo la vez pasada leía un libro de precisamente bueno, no era ni del libro de él, sino que lo leía de la biografía de una de las personas que había dado. Por lo general usted cuando tiene un libro hay personas que escriben algo con respecto a ese libro. Pero me llamaba la atención lo que una persona decía con respecto al autor de ese libro. Y era lo siguiente: es un libro cristiano, pero siempre me llamaba la atención eso. No salía la fotografía ¿cómo se llama?, del autor, ni hablaba de mucho de quién era él.
Es más, el tema principal del libro era precisamente Dios. Y me gustaban las características porque dice que todas las personas le aconsejaron a este autor que se tomara una fotografía para que saliera él y todo su historial de... Y él dijo, no, 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 yo no necesito destacar en esto, yo necesito que Dios ocupe el primer lugar. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, dejar que Dios ocupe el primer lugar en todo lo que nosotros hacemos. Que en el momento que nosotros sintamos que va subiendo la soberbia, que va subiendo el orgullo, usted sepa que eso usted lo tiene que bajar. Eso, si hay algo que usted tiene que tener controlado, es precisamente la soberbia, el orgullo. Esas son cosas que usted tiene que tener dominado. ¿Y cómo lo hago? Bueno, véase en el espejo de otros, sirva a otros, porque eso es lo que Dios nos ha mandado a hacer. Entonces, una cosa muy importante, no dependa que otros le digan a usted quién usted es. Sepa usted quién es. No dependa de la opinión, del comentario de otros. Usted no necesita eso. Usted lo que necesita es poder escuchar a Dios, poder recibir lo que Dios tiene para usted en este tiempo. Entonces, mire, yo quiero que por favor podamos entender esto. ¿Por qué? Porque si hay algo que nosotros vemos, el mejor ejemplo que nosotros podemos ver en la Biblia es la vida de Jesús, la vida de nuestro Señor Jesucristo. Qué hombre más humilde. Mire, si hay alguien que nos modeló humildad, era Él. Por favor, acompáñeme a la palabra, al libro de Filipenses, capítulo 2, versículos 7 y 8. Mire lo que dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Quién era Jesús? Jesús era Dios. Y Él se despojó de la condición de Dios y se hizo hombre. Se despojó de todos sus poderes. Y es más, su nacimiento no fue el más espectacular. No, por eso se confundieron muchos, porque muchos lo esperaban con el traje de rey, con algo totalmente diferente. Y Jesús se vistió en las ropas de un carpintero, de un hombre humilde, que a través de su humildad tenía una sabiduría tan grande que no importaba la pregunta que usted le hiciera, Él la respondía. Pero ¿qué era lo que Jesús hacía? ¿Qué era lo que constantemente hacía? Iba al Padre. En el momento que se querían levantar, dice que hubo un momento en el que alimentó una multitud y dice que esa multitud dijeron, este es el que estamos esperando. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Jesús? Léalo en los evangelios. Dice que en el momento que empezaron a levantar y a halagarlo y a decir, este es el hombre que esperamos, esto es lo que... ¿Sabe qué hizo? De en medio de ellos se fue escabullendo y se apartó y se fue a orar. Interesante es que cada vez que nosotros tengamos un logro, cada vez que nosotros haya algo que nosotros consigamos, no vengamos y esperemos el elogio de todos los demás, sino que sencillamente nos apartemos y recordemos que hay una esencia más maravillosa en nosotros. Y es precisamente esta, la que Dios quiere edificar en nosotros, la humildad. Ahora, ¿cómo podemos desarrollar humildad? Número 1, reconozca el orgullo. Así como actualmente están haciendo en todos los negocios donde usted está yendo por causa de la pandemia, usted va y le toman la temperatura en el brazo, otros está en la frente. Pero ¿qué es lo que hace esa temperatura? Muestra si la temperatura de su cuerpo está por encima del nivel que tiene que estar. Qué interesante sería que hubiera un termómetro del orgullo para que le diga a usted que eso está elevándose. ¿Y sabe cómo sabe usted que se está elevando? Cuando usted se está echando... Si usted es de las personas que constantemente se está echando flores,
tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado. ¿Por qué? Porque dice la palabra en el libro de Proverbios capítulo 6 versículos 16 al 17 que una de las cosas, mire bien lo que dice la palabra, dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma, los ojos altivos. Y esto tiene que ver con la soberbia, esto tiene que ver con el orgullo, y ahí lo puede seguir leyendo usted. Solo recalco esto, los ojos altivos. Cuando usted sienta que se está levantando demasiado, ojo, porque esa es una cosa de la que, ese es algo que a Dios no le gusta. ¿Por qué? Mire, precisamente por causa del orgullo, es que Satanás salió de los cielos. Por causa del orgullo fue que Satanás fue botado de la presencia de Dios. Por causa de su orgullo. ¿Por qué? Porque se levantó eso, que no tenía nada que ver, que no tenía nada que ver, para lo cual Dios lo había creado. Pero él se levantó y pensó que podía ser más grande que su creador. Y eso fue lo que lo botó. Entonces, yo quiero que por favor podamos entender esto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a ver esto, nosotros empezamos a canalizar eso. Mire, la vez pasada yo leí un ejemplo en la biografía del matrimonio de la familia Obama, el expresidente que fue el expresidente de Estados Unidos. Y dice que en cierta ocasión la esposa se encontró, fueron a un restaurante y se encontró con un mesero. Resulta que ese mesero había sido novio de Michelle Obama, la ex primera dama. Y entonces, bueno, el presidente no hizo ningún comentario, pero cuando ya ellos estaban aparte, ya habían salido de ese lugar, le dijo, imagínate, le dice, si te hubieras casado con ese hombre, serías la esposa de un mesero. Y ella le dijo, no, si me hubiera casado con ese hombre actualmente sería el presidente de los Estados Unidos. Mire qué forma de... Sí, yo sé que usted puede decir, sí, pero yo sé. Pero yo quiero que por favor pueda entender esto. Mire qué forma de bajarlo. Qué interesante sería que nosotros tengamos esos termómetros que nos estén diciendo, oye, se está subiendo la temperatura, bajémosla. Bajémosla de golpe. Así como lo hacen normalmente cuando usted tiene una temperatura, qué sé yo, le ponen paños de agua fría, toma usted un medicamento ¿para qué? Para que la temperatura baje. Interesante es que también con el orgullo nosotros tengamos esa capacidad de poder medirlo. ¿Y cómo podemos medirlo? En la medida que nos exponemos a la palabra, en la medida en la que estamos expuestos a Dios, en la medida que dejamos que nuestra conciencia sea lo suficientemente sensible como para qué, como para reconocer lo que Dios quiere decirnos cada día. Lo otro que puede en nosotros desarrollar la humildad es lo siguiente, empiece a servir, sirva a otros. Por ejemplo, si usted está en un ministerio, empiece a servir. Mire, en el ministerio cuando yo comencé en esto de la fe, yo me ponía mis propias metas, yo buscaba cómo servir, yo buscaba qué hacer, siempre lo hacía y eso me ayudó mucho. De hecho, eso siento que fue el proceso que Dios permitió, que me permitió para llegar a donde estoy actualmente. ¿Dónde estoy? En el lugar donde yo le puedo servir a usted. Ese es el mayor privilegio. Entonces, es importante que nosotros sirvamos. Y este ejemplo lo tenemos en la vida de Jesús. Mire, por favor, Lucas capítulo 22, versículo 27. Dice lo siguiente, porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Y está preguntando Jesús, ¿no es el que se sienta a la mesa? Mas yo, está hablando Jesús, estoy entre vosotros como el que sirve. Pero un momento, pero él está diciendo que el mayor en la mesa es el que le están sirviendo. Pero el Señor dice, pero yo en esta mesa no estoy para que me sirvan, yo estoy para servirlos a ustedes. Qué interesante, ¿verdad?
Qué interesante cuando usted tiene esa cultura de servicio, cuando usted está siempre dispuesto a ver qué puede hacer por otros, cuando usted está preocupado por el bienestar de otros. Ese verdaderamente es aquello que Dios en este tiempo permite que nosotros podamos utilizar. ¿Para qué? Para tener ese termómetro que cuando el orgullo y la soberbia se quieran levantar, pero usted está en servicio, mire, todo eso va bajando, todo eso va bajando, todo eso va bajando. ¿Y qué servicio puedo prestar? Y aún en su casa, usted puede prestar servicio. No lo ha hecho, empiece a hacerlo. Eso le va a ayudar, le va a ayudar en mucho. Entonces, es quitar la mirada de nosotros y empezar a ponerla en otros. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, nosotros empezamos a caminar tal y como el Señor quiere. Mire lo que dice Mateo capítulo 20, versículo 26. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, ese será vuestro servidor. Mire lo que dice Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Dice lo siguiente: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien como humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Mire, yo quiero que usted pueda entender esto. Esto del servicio es así. Por ejemplo, es como que usted dibuje una pirámide. ¿Y quién es el que está en el punto más alto de la pirámide? Aquel que llegó a escalar todas las posiciones. Y normalmente, cuando usted está en ese punto es donde todos lo están alabando, donde todos están diciendo quién como usted, quién como este líder, qué sé yo, todo lo que le pueden estar diciendo. Ahora, en Dios, esa pirámide se invierte. ¿Por qué? Porque el que está en la posición más alta no es aquel que lo están sirviendo, es aquel que está sirviendo. ¿A cuántos está sirviendo usted? Entre más personas esté sirviendo usted, más grande es. Más grande es. ¿Quiere encontrar grandeza? Sirva a más personas. Entréguese a más personas. Recuerde, no ponga la mirada en usted. Olvídese de usted. Ponga la mirada en otros. Por eso es tan interesante que el Señor dijo, es importante orar, pero más aún. Es más, Dios lanza el reto cuando habla de la intercesión en la palabra. Dios lanza el reto. Dios dice en ese momento, cuando habla de la oración, dice cuándo, o sea, todos lo tenemos que hacer. Ahora, cuando el Señor dice en los evangelios, ¿quién de ustedes va a ir a tocar la puerta de su amigo y le va a pedir pan por otros? Eso es la intercesión. Eso es cuando nosotros estamos sirviendo. Y actualmente el Señor me ha puesto una demanda muy fuerte con cada uno de los miembros del ministerio, y es para esto, para que seamos intercesores, para que intercedamos por otros. Todos los días estamos compartiendo temas diferentes para poder interceder, para poder desarrollar ese carácter, para que dejemos de estarnos viendo a nosotros y empecemos a ver la necesidad que otros tienen. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos aquí para ser servidos. Nosotros estamos en esta tierra precisamente para eso, para servir. Y lo siguiente que nosotros tenemos que hacer es, siga escuchando, siga aprendiendo. Nunca piense que lo sabe todo. Es más, en el momento cuando usted diga, yo ya lo sé absolutamente todo, en ese preciso momento usted dejó de recibir. En ese momento usted dejó de aprender. En ese momento usted ya se estancó. Qué interesante que usted siempre, mire, yo siempre tengo necesidad de estar aprendiendo. Yo no sé, nunca he pensado ni siento que lo sé todo. Siempre tengo que estar aprendiendo, siempre tengo que estar escuchando, siempre tengo que estar preguntando. Siempre voy a la presencia de Dios y le digo, Señor, ¿por qué esto? Señor, ¿por qué lo otro? Y siempre el Señor busca la forma de cómo traer esas respuestas. Este es un tiempo en el cual el Señor nos quiere enseñar a que entendamos una cosa. Usted no deja de ser un estudiante en Dios, siempre está en ese... Usted siempre es un discípulo dispuesto a aprender de su maestro. Mire lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Qué maravillosa esta palabra.
No seamos sabios en nuestra propia opinión. Dejemos el halago a nosotros mismos. Dejemos, qué interesante, dejemos que otros sean los que hablen de nosotros. Dejemos que otros sean... Mire, por ejemplo, qué características puede tener una persona que diga, yo soy puntual? Él llega a todo lugar donde él llega es puntual. Pero ¿y por qué tiene que destacarlo? Entonces, yo quiero que por favor usted se haga ese examen. Aproveche este tiempo. Hágalo. Es más, no se vaya a meditar. Ore. Dígale, Señor, soy orgulloso. Y se va a asombrar de la... Porque si tal vez usted era de los que al principio usted dijo, hey, yo soy de esos que no ando haciendo alarde de mí. Ok, ahí tiene un problema de humildad. Entonces, si usted está consciente de todo eso, vaya a la presencia de Dios. Dígale, Señor, yo quiero aprender humildad. Yo quiero desarrollar humildad. Enséñame a ser humilde. Número 1, vaya a la presencia del Padre. Y consejo segundo, nunca se suelte de Él. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en Él, ahí es donde nosotros aprendemos a formar ese carácter. Y cuando se quiere subir la temperatura del orgullo, de la soberbia, ahí el Señor viene y lo baja y lo aterriza. Qué lindo es cuando nosotros tenemos un Padre que nos está formando, un Padre que nos está edificando día con día. Y yo lo quiero invitar, tal vez usted está ahí, ha visto todo este video y entiende que usted tiene que ser humilde. Número 1, y lo más importante, ¿ya tiene usted al Señor Jesús en su corazón? Porque si usted no le ha entregado su vida a Él, yo lo quiero invitar a que lo haga en este tiempo. Si usted es de las personas que tal vez tiene ese miedo a morir porque no sabe dónde va a ir, yo le quiero decir, hay un lugar preparado para usted. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? No es por obras, como dice la palabra, para que nadie se glorifique. Es sencillamente cuando usted confiesa con su boca que Jesucristo es su Señor y su Salvador. Y si usted está ahí y ha tomado esa decisión, yo lo único que lo quiero invitar es a que haga una sencilla oración conmigo y que abra sus labios. Porque dice la palabra que cuando confesamos con nuestra boca que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, ahí es donde verdaderamente vamos a ser salvos. Así que ahí donde está, yo lo quiero invitar a que repita conmigo esta sencilla oración. Padre Celestial, yo reconozco que soy un pecador y que mi pecado me separa de ti. Pero en esta hora, Señor Jesús, yo te reconozco como mi Señor y como mi Salvador. Reconozco que moriste en la cruz por mis pecados y también reconozco que Dios te resucitó de entre los muertos. En esta hora, Señor Jesús, yo te pido que entres en mi corazón y cambies mi vida. Yo rompo con todo lo que haya hecho en el pasado y hago un nuevo pacto contigo, Jesús. Amén. Y esa sencilla oración es lo que va a marcar un antes y un después en su vida. Y si usted ha hecho esta sencilla oración, yo lo quiero invitar al pie de este video. Aparece el contacto de nuestro ministerio. Escríbanos, háganos saber que hizo esa oración. Y si en algo nosotros podemos ayudarle, escríbanos con toda confianza. Si tal vez usted me está viendo en este video y usted tiene una necesidad de oración, o hay una palabra de consejo que usted está anhelando en este tiempo y que no ha venido a usted, por favor escríbanos. Para nosotros va a ser un gusto podernos poner en contacto con usted y poder hacerle saber la palabra de consejo, la oración que usted necesite. Estamos para servirle. Estamos para servirle. Y familia, quiero que oremos ahí donde usted está. Solo le pido que cierre sus ojos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Padre, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque entre más, Señor, buscamos la humildad, Señor, más entendemos, Señor, la necesidad que tenemos de ti. Nadie, Señor, puede ser humilde en su propia opinión, Señor, sino que es cuando nosotros tenemos la capacidad de ir a ti y lo más importante, de escucharte directamente a ti. Gracias, Señor, por los instrumentos y las personas que tú usas, Señor, a lo largo de nuestra vida, Señor, para podernos, Señor, hacer entender, Señor, aquellas cosas que no están bien en nosotros. Padre,
que tengamos la humildad de poder reconocer, Señor, aquellas cosas, Señor, que de repente nosotros en el pasado sencillamente habíamos cerrado nuestros oídos, Señor, para poder escuchar y corregir. Pero que este sea un tiempo, Señor, en el que humildemente podamos venir, Señor, y reconocer nuestra necesidad de ti, Señor. Te damos gracias, Señor, y ponemos este tiempo en tus manos en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y ahí donde usted está, yo lo quiero invitar a que desarrollemos esto, desarrollemos humildad. Quiero bendecir la vida de cada uno de los que me está escuchando. Quiero bendecir a todos los de la familia Dunamis ahí en sus hogares. Gracias por estos tiempos que podemos compartir. Eh, Bendigo sus vidas. Sé que Dios está tratando y Dios está formando carácter en cada uno de nosotros. Y gracias por aquellos que aún no conozco, pero que están escuchando estos videos. Son de bendición para nosotros y nos encantaría poder saber de ustedes. Si tienen la oportunidad, escríbanos. Gracias por aquellos que nos sintonizan, que nos miran a través de fuera de nuestras fronteras. Bendigo la vida del hermano Julio, la vida del hermano Pedro allá en Londres, el hermano Julio allá en Guatemala. Gracias por sus vidas. Gracias por todos aquellos también de la familia Manasés, nuestra casa ahí en Miami. Los bendecimos. Gracias por cada uno de ustedes. Sabemos que Dios está tratando nuestro carácter en este tiempo y nos está formando, pero vamos para cosas grandes. Así que gracias por este tiempo y sigan perseverando, sigan adelante. Así que bendiciones y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.